el concepto fundamental que nosotros hemos visto en curvas planas asociado a nuestra base de Frenet, que era la base formada por el vector tangente y el vector normal, ha sido, oye, como solo hay dos vectores, ¿verdad? Puedo intentar hacer cosas con esos dos vectores. Y yo me he dicho, bueno, como son vectores que dependen de un parámetro t, coge el vector tangente y derívalo. A ver qué pasa. Y resulta que lo que pasaba es que ese vector tangente, por la construcción perpendicular que habíamos elegido, nos salía proporcional al vector normal. Y esa constante de proporcionalidad era lo que habíamos llamado nosotros curvatura. Y ojo, en el plano la curvatura podía ser positiva o negativa o cero. Y dependía únicamente de, con respecto a la recta tangente, si la curva estaba siempre situada por encima o si la curva estaba siempre situada por debajo, ¿verdad? Y decía, vale, ¿por qué no hacemos algo parecido ahora con las curvas en el espacio? Es que claro, ¿qué significa ahora por encima o por debajo con respecto a una curva si hay más dimensiones en R3? Pues claro, la recta es algo que tiene dimensión 1. El por encima por debajo, ¿cómo está situada? ¿Qué es por encima? ¿Qué es por debajo? Si la recta es una recta perpendicular, por así decirlo, pensándolo malamente, ¿no? Si uno dice, no, es que mi recta es algo tal que así, y estamos cogiendo aquí nuestro plano X y Z, dice, ¿y ahora el por encima por debajo qué es? ¿Para la izquierda, para la derecha, para el fondo, para acá, para un lado, para el otro? Ya las cosas no quedan tan claras. Entonces, esa interpretación geométrica que teníamos de la curvatura en R2 no la podemos mantener en el espacio. Bueno, vamos a seguir pudiendo hablar de curvatura, pero tenemos que hacer de otro modo diferente. Vale, pues vamos a ver de qué modo podemos definir o debemos definir ahora la curvatura. Entonces, con la misma construcción que hemos visto hasta ahora. Es decir, bajo ciertas condiciones, si tenemos nuestro, ¿cómo lo ponemos? Alfa, que va de I en R3, que sea una parametrización eh, regular de nuestra curva C contenido en R3. eh, y cogemos un T perteneciente ahí, tal que nuestro punto alfa de T perteneciente ahí, perteneciente a C, no es un punto de inflexión, hemos visto o hemos construido el sistema de referencia ortonormal, que sería el R sub T dado por el alfa de T. Y luego tenemos nuestro T su alfa de T, nuestro N su alfa de T y nuestro B su alfa de T. ¿Dónde? Había un porrón de relaciones. Y porrón de relaciones lo que nos referimos es que ¿cuánto vale el producto escalar del T sub alfa de T consigo mismo? 1, 1. Y el del T sub alfa de T con el N sub alfa de T. 0, Y el del T sub alfa de T con el B sub alfa de T. 0. 0 también. Oye, esto mismo podemos hacer cambiando los vectores intermedios. O el primer vector realmente. Es decir, pegamos, pegamos. Y aquí diríamos, ¿qué pasa si tú cambias este vector, este vector, este vector? Y hacemos lo mismo. Vamos, y ponemos este fuera
fuera y este fuera. Que si ponemos aquí el vector normal con el tangente nos da 0, si ponemos el normal consigo mismo nos da 1 y si ponemos el normal con el binormal nos da 0. Si cogemos el binormal con el tangente nos da 0, cogemos el binormal con el normal nos da 0 y el binormal con el binormal nos da 1. Vale, todas las posibles combinaciones, todos los vectores con todo. Muy bien. Ahora, eso vamos a mantener ahí porque el modo que habíamos hecho antes de construir esa curvatura en el plano había sido cogiendo derivadas y cogiendo derivadas utilizando estos vectores tangentes y normales y binormales y derivando cada uno de esos vectores, sobre todo para llegar a una relación con nuestras ecuaciones de Frenet. Vamos a ver si podemos hacer algo análogo. Lo primero que ocurre es que al principio, cuando nosotros habíamos definido la curvatura, no habíamos comenzado con una parametrización regular, sino qué tipo de parametrización habíamos elegido inicialmente, una natural. Lo mismo vamos a hacer aquí. Lo único que tengamos en mente es que cuando terminemos el proceso, pasar de una parametrización natural a una parametrización regular simplemente implica multiplicar todo por la velocidad. Va a ser así de sencillo. Entonces, vamos a partir de una parametrización natural. Definición. Aquí. Sea alfa que va de I en R3. Una parametrización natural de C tenido en R3. Entonces, se define la función curvatura como una función casual. Yo digo K, pero realmente lo que solemos poner es la letra K, que es una K como más chiquitita y un poquito más curvadita, la K griega. Que va de I en, nos devuelve inicialmente un valor de R. ¿Qué hace? A cada elemento de T le vas a corresponder el K su alfa de T, que se define como cogemos. Si uno lo piensa, cuando habíamos hecho en el plano, habíamos cogido esa curvatura como la constante de proporcionalidad del vector tangente, ¿verdad? De la derivada de ese vector tangente. Pero el vector tangente, en el caso de una parametrización natural, ya era el vector alfa prima. Entonces, claro, si derivo el vector alfa prima, de nuevo, ¿qué vector nos da? El vector alfa segunda de t. Y justamente estamos viendo que esa curvatura era por cuánto tenía que multiplicar ese vector para obtener un múltiplo del vector normal, ¿verdad? Y dice, pues por lo que multiplique lo llamo curvatura. Guay, entonces realmente, si tú hayas dicho, en el caso de, lo voy a poner aquí, en el caso de curvas planas, el t alfa prima de t es el alfa segunda de t y esto lo expresamos como el k su alfa de t por el vector normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el módulo de este vector t su alfa prima de t? Es decir, ¿cuánto valdría el módulo del alfa segunda de t? Sería módulo de todo esto, ¿verdad? Esto es una constante que sale para afuera. ¿Y cuánto vale la norma o módulo de vector n su alfa de t? 1. Lo que ocurre es que ¿cómo sale esta norma constante fuera? En valor absoluto, ¿verdad? Aquí directamente vamos a definir k su alfa como este módulo. Como un módulo de la segunda derivada del t, del alfa segunda t. O lo que es lo mismo, como el módulo del derivada del vector tangente t su alfa de t. ¿Vale? Claro, hay un problema en hacerlo así con respecto a lo que hacíamos en el plano. ¿Cuál es el problema que vemos aquí?
Uno diría, es lo mismo, ¿no? Hemos hecho la misma cuenta en realidad. Lo que pasa es que antes no me lo habían puesto así. No es exactamente la misma cuenta porque antes decía, la curvatura es la constante que multiplica al vector. Otra cosa que te diría, claro, si yo hago el módulo de, me sale la constante en valor absoluto. Y la curvatura no es ese valor absoluto. Aquí directamente estamos diciendo la curvatura es el módulo de ese vector. Claro, al hablar de módulo o norma de ese vector, automáticamente las normas son Siempre aplicaciones positivo. definidas positivas. Lo cual implica que ahora, ¿nota? Observemos que ahora k su alfa de t va a ser siempre mayor o igual que cero para todo t perteneciente ahí. A diferencia de lo que ocurría con las curvas planas. Claro, entonces, esa interpretación geométrica que antes le habíamos dado a la curvatura de coge la recta tangente y tú estudias si está siempre por encima o por debajo de esa recta tangente, eso se pierde, porque la curvatura siempre es positiva. Claro, precisamente porque cuando tú fijas la recta tangente y estudias la curvatura, ahora ya no puedo hablar de siempre por debajo o siempre por encima, porque como eso está girando en otra dimensión, no hay un por debajo o un por encima. Entonces, tiene sentido que perdamos esa interpretación geométrica de la curvatura. Ahora dice, vale, ya que tenemos esa interpretación geométrica de la curvatura, vamos a ver si podríamos hacerlo también del mismo modo que habíamos hecho antes. Oye, también se puede interpretar la curvatura como habíamos hecho en el caso de curvas planas. Es decir, nota, es posible obtener la misma relación de la curvatura que teníamos en el caso de curvas planas. Para ello, lo que vamos a utilizar es justamente quién es el vector tangente. El vector t su alfa de t, hemos dicho que como se trata de una parametricidad natural, es precisamente el vector alfa prima de t. Claro, entonces cuando nosotros derivamos el vector t su alfa de t, nos queda el vector alfa segunda de t. Vale, ¿y lo podemos derivar de otro modo? Sí que lo podemos derivar de otro modo, ¿verdad? ¿De qué otro modo lo podemos derivar? Además, si tú coges ese producto escalar del t su alfa de t con el t su alfa de t igual a 1, ¿qué ocurre cuando derivamos esta expresión? Claro que funciona como un producto, ¿verdad? Sería el t su alfa prima de t con el t su alfa de t más el t su alfa de t con el t su alfa prima de t y la derivada de este 1 sería 0. O lo que es lo mismo, como estamos con un producto escalar en R que es simétrico, tenemos que el producto escalar del t, me da igual cualquiera poner primero, si el t de alfa o el t prima, porque ya te digo, tengo simetría, vamos a poner el t alfa de t y ahora el t alfa prima de t. Este siempre es cero, ¿verdad? Pero, ¿quién es t alfa de t?
el vector alfa prima de t. ¿Quién es el t alfa prima de t? El vector alfa segunda de t. Lo cual significa que estos dos vectores son perpendiculares, ¿verdad? Por lo tanto, teníamos el vector t su alfa prima de t, ¿verdad? Que es igual a el vector alfa segunda de t. Y fíjate aquí, el vector t alfa prima, ¿a quién es perpendicular? Al t su alfa. Al T. Ujú. ¿Había otro vector que era perpendicular al t su alfa? El N. El vector Y el normal T. y también el binormal, ¿verdad? Entonces dice, claro, tenemos esa idea, ¿verdad? Entonces, si este vector es perpendicular al vector tangente, entonces va a ser un múltiplo ¿de quién? Precisamente de ese vector normal, ¿verdad? Entonces uno Ujú. dice, ¿qué ponemos aquí ahora? Bueno, pues esto de aquí es un vector. Este vector se puede expresar siempre como módulo del vector por un vector unitario. ¿Cuál es un vector unitario en la dirección de este vector? Precisamente nuestro vector normal, ¿verdad? Ujú. Entonces, como tengo un vector unitario en la dirección de este vector, uno descompone y dice, cualquier vector se puede expresar como su módulo por el vector unitario. Y el vector unitario que cogemos aquí es el vector normal n su alfa de t. ¿Y a qué hemos llamado nosotros curvatura? Hemos llamado curvatura al módulo de este vector. O sea que esto sería la curvatura k su alfa de t. Tenemos así que esto sería también k su alfa de t por este vector n su alfa de t. Para todo t que cojamos de nuestro y. Pero ojo, esta no está siendo la definición que estamos dando de la curvatura, sino que con la definición que hemos dado de curvatura de módulo de este vector, alfa segunda, podemos llegar a la misma interpretación geométrica que teníamos de la curvatura en el caso para curvas planas, que es justamente el vector t su alfa prima de t es múltiplo de este vector normal. Y a ese múltiplo, o este múltiplo que estamos obteniendo, es también la curvatura. Uno diría, oye, aquí podríamos tener como una primera ecuación de Frenet, ¿verdad? Sí, lo veremos más adelante, pero justamente las ecuaciones de Frenet en lo que consisten es en coger tu base ortonormal T, N, B, derivarlas y estudiar qué relaciones hay entre las derivadas y los vectores. Oye, pues acabo de tener una primera relación. El T su alfa prima es un múltiplo de N alfa. Genial. Y ese múltiplo es la curvatura, solo que la curvatura ahora siempre es positiva porque se está definiendo como la norma o el módulo del vector alfa segunda. Vale. Realmente la curvatura es un invariante geométrico, es decir, me da igual la parametrización natural que elijamos. ¿Eso qué implica? Que podemos hablar de curvatura del alfa y curvatura de la curva. Por ponerlo de algún modo, dado un punto P perteneciente a C, que sea punto simple, y punto simple era aquellos puntos donde no teníamos una parametrización, de modo que había dos vectores tangentes diferentes, es decir, que no teníamos autointersecciones, se define la curvatura de C como curva en ese punto P como la curvatura K su alfa de t, donde quién esté justamente el valor para el cual conseguimos el punto P. Y esto está bien definido porque como no hay autointersecciones, lo que estamos diciendo es que esta parametrización alfa realmente es una parametrización inyectiva. Hay un único valor de T
que me verifica que alfa de t es igual a p. Por lo tanto, lo puedo expresar como t igual a alfa menos 1 de p. Y lo importante es que alfa tiene que ser cualquier parametrización, eso sí, natural de nuestra curva. Siendo alfa cualquier parametrización natural de C. Fíjate que con esto lo que estamos diciendo precisamente es que la curvatura es un invariante geométrico. Simplemente está asociada a la curva y no a la parametrización que hayamos elegido. Anterior establece que la curvatura es un invariante geométrico. Es decir, no depende de la parametrización obtenida. Aunque no lo hemos puesto, cuando hemos hablado aquí de la curvatura al principio, lo que hemos definido realmente que era. Hemos definido que es la función curvatura. Realmente uno puede decir, bueno, vamos a afinar en el sentido de que la función curvatura es la aplicación que a cada t le corresponde este valor. Al valor lo llamamos curvatura. Y estamos haciendo que la curvatura es el módulo de un vector. A ese vector lo podríamos llamar vector curvatura. Sí, si uno quiere puede ponerse y aquí hablar de que esta es la función, esta de aquí es la curvatura y este elemento que aparece aquí dentro es el vector curvatura. Pero bueno, tampoco hace falta dar tantos nombres, ¿no? Que al final uno realiza un abuso de notación y cuando habla de curvatura, sí, pero ¿qué es ¿te refieres a la aplicación o al valor o al... ¿Qué más da? Si tengo uno, tengo todo. ¿De acuerdo? Venga. Y ahora vamos a intentar obtener nuestras ecuaciones de Frenet realmente. Entonces, ¿cómo podemos conseguir estas ecuaciones de Frenet? Vamos a ver qué operaciones podemos realizar con nuestros vectores. Entonces, ya tenemos un primer concepto asociado a una derivada y una primera relación. Es decir, ya hemos obtenido una primera relación entre, entre una base que es la base de su alfa de t, n su alfa de t, p su alfa de t, vamos a poner simplemente como conjunto de vectores, y otro conjunto de vectores que son los t su alfa prima de t, los n su alfa prima de t y los b alfa prima de t. Donde recordemos que de momento estamos trabajando con alfa que va de i en R3. Es una parametrización natural de nuestra curva C. Y además el punto alfa de t correspondiente no es un punto de inflexión para que podamos construir nuestro tríodo de Frenet. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a empezar a derivar cosas. A ver si llegamos a algo que tenga sentido, básicamente. Entonces dice, oye, el vector así rarete que hemos visto nuevo es el vector binormal. Entonces, observemos que nuestro vector binormal b su alfa de t, ¿cómo se había definido? Lo habíamos definido, que no es lo mismo que caracterizado,
como el vector tangente producto vectorial con el vector normal. Vale, pero es que entonces, si yo derivo, ¿quién sería el b binormal b su alfa prima de t? Oye, pues la derivación de un producto escalar, perdón, vectorial funciona como si fuese un producto habitual. Es decir, cogemos la derivada del vector tangente de su alfa prima de t, producto vectorial con el vector normal n su alfa de t, y sumamos el vector tangente de su alfa de t, producto vectorial con el n su alfa prima de t. ¿Vale? Hombre, de todo esto, en realidad hay algo que ya conocemos. Porque esa primera relación entre los TNB y los T'N'B' era que había una relación de la derivada del vector tangente con el vector normal, ¿verdad? Justo acabamos de obtener que el vector T alfa prima de T no es otra cosa que la curvatura K su alfa de T multiplicada por el vector normal N su alfa de T. Ojo, el vector normal y el vector normal son vectores linealmente dependientes. Cuando hacemos el producto vectorial de dos vectores que son linealmente dependientes, el resultado es el vector nulo. Por lo tanto, aquí tenemos que todo esto es cero y nos quedaría entonces el vector t su alfa de t por el vector normal derivado n su alfa de t, n y c. ¿Y qué hacemos? Porque claro, lo que sabes entonces es que el vector binormal es perpendicular tanto al vector tangente como a la derivada del vector normal por definición. Y el vector derivada del vector normal, ¿ese quién es? Es decir, ¿qué sabemos sobre el n alfa prima de t? Entonces, ¿alguna idea de cosas que sepas? ¿Qué podemos decir sobre este vector? Hombre, hay una idea inmediata que sería, si yo cojo el producto escalar del n sub alfa de t con el n sub alfa de t, ¿cuánto valía este producto escalar? 1. 1. Si derivamos con el mismo proceso, llegamos a que el n sub alfa de t con el n alfa prima de t, ¿cuánto vale? Haces una suma, te queda dos veces lo mismo, despejas el 2, te queda 0. Vale, es decir, el vector n sub alfa es perpendicular al n alfa prima. Pero el vector n sub alfa ya era perpendicular a dos vectores muy conocidos, ¿verdad? El vector n sub alfa ya era perpendicular al vector tangente y al vector binormal. Es decir, ya sabíamos que el n sub alfa de t con el t sub alfa de t era 0 y que el n sub alfa de t con el binormal b sub alfa de t también era 0. Y además estos dos vectores son linealmente independientes y generan el qué? Un plano. Tengo otro vector n alfa prima que es perpendicular con el n alfa. Por lo tanto, ese vector debería estar en el plano que generan el t su alfa y el b su alfa. Es decir, como conclusión, de aquí lo que obtenemos es que este vector n su alfa prima de t debería ser, dependiendo del punto t, un cambio, ¿verdad? Un coeficiente. ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué no me quieres poner el coeficiente? A lo mejor si pongo A o pongo utilizarla para algo. No, ¿no? A de t por el vector tangente de su alfa de t
más un b de t por el vector binormal b su alfa de t. Y esto lo podemos poner así porque tenemos que nuestro n su alfa prima de t sabemos que está en el span de los vectores t su alfa de t y uy, n no, y b su alfa de t. Y la pregunta es, ¿quién es este a de t y este b de t? Tú en concreto lo sabes, porque has hecho Hilbert. Y sabemos que tenemos una base ortonormal, en este caso finita. Resulta que esos coeficientes de la base ortonormal es el resultado de coger el vector n su alfa prima y hacer el producto escalar con cada uno de los elementos de la base ortonormal. Es decir, oye, es que además sabemos que ese coeficiente a sub t es justamente el producto escalar, que en general daría, tenemos que tener cuidado, como estamos en un producto escalar real, es simétrico. Entonces, ¿qué quieres poner elemento de la base con el vector? Sin ningún problema, el t sub alfa de t con el n alfa prima de t. Y el coeficiente b sub t es el producto escalar de el binormal b sub alfa de t con el n sub alfa prima de t, porque tenemos una base ortonormal. Y dice, vale, pues vamos a sustituir. Es decir, por lo tanto, ¿quién es nuestro vector? Hemos puesto aquí el p alfa prima. Nuestro p alfa prima de t. Hemos dicho que era el t su alfa de t. Producto vectorial con quién? Con el n alfa prima. Pero el n alfa prima ya sabemos quién es, ¿verdad? Es esta parte de aquí. Y el n alfa prima es entonces múltiplo del t de alfa más múltiplo del b de alfa. Es decir, es un a de t por el t su alfa de t más coeficiente por el p su alfa de t. Fíjate, ¿cuánto vale el producto vectorial del t su alfa con el t su alfa? Como son vectores linealmente dependientes, de nuevo nos sale cero. O sea que el coeficiente a desaparece. Aquí lo que nos queda sería ¿quién? El coeficiente b su t con el t su alfa de t, producto vectorial con el b su alfa de t. Y ojo, habíamos visto que teníamos un triedro directo, es decir, si cojo aquí el tangente, esto me da el normal, esto me da el binormal y esto me da el t de alfa. Aquí estoy haciendo el t de alfa con el b de alfa, es decir, lo estoy recorriendo en sentido contrario. Por lo tanto, sé que esto qué vector me va a proporcionar. El n su alfa de t, pero cambiado de signo, ¿verdad? Porque estoy haciendo el producto en el sentido contrario. Vale, no pasa nada. Es decir, podemos colocarlo aquí y entonces ponemos el menos delante y nos quedaría que esto es menos este b sub t por el n su alfa de t. Fíjate, hay una cosa curiosa y es que de este modo, ¿cuánto vale este vector cuando hago el producto escalar de este vector con el vector normal? Y hago el producto escalar del n sub alfa de t con el b sub alfa prima de t. Sustituimos, ¿verdad? Y esto sería el producto escalar del n sub alfa de t. ¿Y quién es el b sub alfa prima? Es menos b de t por el n sub alfa de t, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esto? Si sacamos todo menos b de t fuera, ¿qué ocurre? Que nos queda el producto escalar del n sub alfa con n sub alfa que vale 1. Por lo tanto, hemos obtenido también que nuestro
B sub t es precisamente ¿quién? El producto escalar del n sub alfa de t con el b sub alfa prima de t. Digo también porque habíamos definido este coeficiente como el b de alfa con el n alfa prima. Si te fijas, ¿verdad? Me falta un menos. Ponerlo aquí un poquito más para la derecha. Aquí. Se me olvida pasar este menos para el otro lado. ¿Vale? Entonces dice, oye, hemos obtenido justamente una relación. Entonces, ¿a esa relación le podríamos poner nombre? Porque antes, ¿qué hemos hecho? Hemos obtenido una relación similar, ¿verdad? Y hemos dicho, cojo el vector tangente, lo derivo, ¿y qué nos había quedado? Que al coger, ¿dónde estaba? Al coger el vector tangente y derivarlo, nos ha quedado un múltiplo del vector normal. Y ese múltiplo lo hemos llamado curvatura, ¿verdad? Ahora hemos cogido el vector binormal y lo hemos derivado. Y nos ha quedado un múltiplo del vector normal. Y si le ponemos nombre a ese múltiplo, vamos a ponerle nombre. El nombre que le vamos a poner es el nombre de torsión, precisamente. Es decir, definición. Aquí, dada alfa, que vaya de I en R3, que sea una parametrización natural de nuestra curva C contenida en R3, se define la función torsión de alfa en el punto C perteneciente a I. Bueno, y hablo de la función torsión, es simplemente la aplicación que vamos a llamarla tau su alfa, que va de I en R y que a cada t le hace corresponder este valor tau su alfa de t, que se define justamente como ese coeficiente b de t que hemos dicho, oye, por definición, el coeficiente b de t, ¿quién era? El producto escalar del binormal con la derivada del normal, ¿vale? Pues puedes poner el binormal con la derivada del normal. O si quieres, hemos visto una relación posterior que es menos el normal con la derivada del binormal, ¿verdad? Pues, que es lo que hemos visto aquí, lo que más coraje te dé. Ahora, esta es la función torsión, esta sería la torsión en el punto correspondiente, en ese valor t perteneciente ahí. ¿Qué ocurre con la torsión? Que la torsión es otro invariante geométrico. Es decir, nota, al igual que con la curvatura, la torsión es un invariante geométrico. Es decir, no depende de la parametrización elegida. Además, ¿cuál es la interpretación geométrica que tiene la torsión? Podemos interpretar
la torsión geométricamente del siguiente modo. Nosotros tenemos nuestra curva, ¿verdad? La vamos a inventar, yo qué sé. Curva C. Es suficientemente interesante. Y dice, vale, ¿qué hacemos con esta curva? Coge un punto cualquiera. Por ejemplo, sí, este punto, alfa de t. ¿Vale? Y ahora, entonces, en ese punto, ¿cuál ha sido? Suponiendo que no es un punto, que es un punto simple, que no es un punto de inflexión, que podemos hacer todas las cosas que hemos visto. El primer elemento geométrico característico que hemos construido de dimensión 2 ha sido un plano que era el plano osculador. Y ese plano osculador tenía dos vectores importantes. El vector alfa prima, que ¿quién era el vector alfa prima? El vector tangente. Y el vector alfa segunda, que el vector alfa segunda resulta que era la derivada del vector tangente. Pero hemos visto que la derivada del vector tangente es la curvatura por el vector normal. O sea que esencialmente estamos hablando de dos vectores que eran el vector tangente y el vector normal. Entonces, aquí vamos a intentar hacerlo. No sé cómo de bien va a salir. Pero teníamos un plano que es plano por aquí. Arriba y para abajo. Y este plano sería nuestro plano osculador. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a quitar este trocito y voy a quitar este trocito. Entonces, vamos a suponer, en una suposición, ¿verdad? Que tengo este plano y ahora la curva viene por aquí debajo, pincha aquí y sale de nuestro plano, ¿vale? Es decir, ¿en qué sentido estamos recorriendo ahora nuestra curva? Vamos a suponer que vamos en este sentido, ¿verdad? Claro, si la recorremos en ese sentido, ¿qué ocurre? Tengo nuestro plano osculador y estoy primero debajo de nuestro plano, pincho en el plano y luego salgo por encima del plano, ¿verdad? La torsión, fíjate que no se ha definido como un módulo o norma de algo, como si ocurría con la curvatura. Se ha definido como un producto escalar y los productos escalares pueden ser positivos, negativos o cero sin ningún problema. O sea que la torsión podría ser positiva, negativa o cero. ¿Qué va a interpretar geométricamente esta torsión? Me va a indicar cómo está pasando nuestra curva por nuestro plano osculador. Si la curva está atravesando el plano osculador de abajo a arriba con este sentido, estamos hablando de una curvatura positiva. Es decir, aquí tendríamos, aquí tendríamos una curvatura positiva. Perdón, curvatura no, una torsión. Una torsión. Una torsión tau su alfa de t positiva. Porque atravesamos el plano osculador de abajo a arriba. ¿Vale? Fíjate, en caso contrario, si voy por encima, atravieso y nos hundimos en el plano osculador, estaríamos hablando de una curvatura de una torsión negativa. Y ahora, ¿qué significa una torsión nula? No significa que sea una recta.
No, lo que significa es que la curva está siempre en el mismo plano. Realmente, torsión nula indica que en realidad estás trabajando como con una curva plana. ¿Vale? Nota. Observemos que curvatura de alfa igual o equivalentemente a 0 nos indica que la curva C está contenida en un plano. Entonces, efectos prácticos sería como volver a trabajar con curvas en el plano. Ahora, ¿qué relaciones hemos conseguido nosotros realmente? Porque la duda, cuando hablamos nosotros de nuestras fórmulas de Frenet, ¿qué queríamos indicar? La relación que había entre las derivadas de estos vectores y los propios vectores. En el caso de una parametrización natural, natural, tenemos que quiero coger el t su alfa prima de t igual a algo, quiero coger el n su alfa prima de t igual a algo y quiero coger el binormal b su alfa de t igual a algo, ¿verdad? De momento, ¿a qué hemos sido capaces de llegar? El t su alfa prima, ¿quién era? La curvatura por el vector normal, ¿verdad? Y el b su alfa de t, ¿quién era? Perdón, b su alfa prima. Ahí hemos obtenido aquí que el b su alfa prima era algo que hemos llamado menos b de t por n su alfa. ¿Y quién es este coeficiente b de t? Lo que luego hemos definido como la torsión. O sea que realmente hemos conseguido que aquí aparece menos la torsión t su alfa de t por también el vector normal n su alfa de t. Entonces, la pregunta, lo que nos falta es, ¿qué pasa con la derivada del vector normal? Con el n su alfa de t. ¿Qué hacemos ahí? Fíjate que esto ya es más inmediato, ¿verdad? A ver si Deriva nos... una de esas y mira a ver. ¿Eh? Nada, nada, sigue. Entonces, aquí observemos que el n su alfa de t, ¿quién era? Cuando hacemos nuestro trío directo teníamos aquí el t alfa n. Entonces, para conseguir el n hago el b con el t, ¿verdad? B con el t me da el n. Vale, pues tendríamos aquí el b su alfa de t, producto vectorial con el t su alfa de t. Entonces, si hago una prima, tengo que derivar todo esto, ¿no? Y aquí nos quedaría derivar del b alfa prima de t por el t su alfa de t más el b su alfa de t por el t su alfa prima de t. Oye, pero es que conocemos esto, ¿verdad? ¿Quién es el b alfa prima? Algo que hemos ya llamado menos torsión t su alfa por, eh, por normal, con el vector normal n su alfa de t. ¿Y quién es el t alfa prima? Algo que hemos llamado curvatura k su alfa de t por el vector normal también. Ah, pues mira, si hago normal con tangente, obtengo el binormal pero en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces me va a quedar que esto sería
menos. Con este menos sería la torsión t sub alfa de t por el vector binormal b sub alfa de t, ¿verdad? Y aquí cuando hago binormal por normal, obtengo el tangente pero en el sentido contrario. Entonces le cambio el signo. Nos queda que sería menos la curvatura k sub alfa de t por el vector tangente t sub alfa de t. Ah, pues entonces, claro, lo que obtenemos aquí es precisamente que aparece, por ponerlo por orden en primera curvatura, podríamos menos la curvatura k sub alfa de t por el vector t sub alfa de t más la torsión t sub alfa de t por el binormal p sub alfa de t, sea cual sea el t que cojamos de nuestro intervalo i. ¿Vale? Y me dice, oye, esto es para parametrizaciones naturales. ¿No existen estos conceptos cuando tengamos parametrizaciones que sean simplemente regulares? Sí. ¿Cuál es el único problema que nos encontramos? Que todo lo tenemos que multiplicar por la velocidad. Es decir, eh, nota, también podemos obtener las fórmulas de Frenet cuando alfa sea una parametrización regular. Teniendo que multiplicar o teniendo como factor adicional su velocidad. Es decir, lo que tendríamos aquí sería que el t sub alfa prima de t no es simplemente la curvatura, sino tengo que poner la velocidad v sub alfa de t por la curvatura k sub alfa de t por el vector normal n sub alfa de t. Y cuando cojo el vector normal derivado, lo que obtenemos sería no menos la curvatura, sino menos la velocidad por la curvatura. Todo esto por el vector tangente. Y no obtenemos la torsión, sino obtenemos la velocidad por la torsión por el vector binormal. Y para derivar del binormal, no obtenemos menos la torsión, obtenemos menos la velocidad por la torsión. Que esa es la única pega que vamos a tener, pero bueno, ya está. Estas serían otras ecuaciones o fórmulas de Frenet cuando trabajamos con una parametrización que sea regular, pero que no sea natural. Y con eso tenemos esta parte lista.